semana, a vosotros os ha llegado esta, pero durante esta semana han estado tanto Concha como Antonio impartiendo conferencias que se llama El flamenco es nuestro, vamos a conocerlo. Es por eso, por lo que hemos reunido hoy aquí, para hacer un concierto didáctico y un pequeño espectáculo que van a colaborar compañeros vuestros y profesores y personal no docente del centro. Aquí está conmigo Antonio Novella, que es el presidente de la Peña Flamenca. Ellos han sido los que han colaborado y los que han hecho posible que esta semana se pueda celebrar en el centro, porque cuando decidimos celebrar el Día de Andalucía con la temática del flamenco, nos encontramos que no teníamos ni los medios ni los conocimientos adecuados para poder hacerlo. Entonces nos vinimos aquí y ellos desde el primer momento se ofrecieron a colaborar con nosotros para que esto fuese posible. A partir de ahora le doy la palabra a Antonio, que él os va a presentar a la peña y va a decir... Yo quisiera dar las gracias a todos los profesores del Instituto Itaca, porque cuando nos vinieron a vernos y nos dijeron lo que querían hacer, pues la peña se abrió de par en par, como siempre, con el flamenco. Entonces yo quiero darle las gracias al instituto, a los chavales que se han portado allí estupendamente, a Belén y a la directora. Y ahora, así por encima, porque no me gusta extenderme, la peña se fundó el 12 de diciembre de 1976. La calle principal de Tomares, Navarro Caro, ahí hicimos la primera peña, un solar que se arrendó y entre todos los socios pues hicimos allí una pequeña peña. Para allí tuvimos un poco tiempo porque el dueño nos echó porque le hacía falta la vivienda. Después hicimos la segunda peña, que fue donde está el ayuntamiento actual, en la plaza. Una peña de 2 plantas que también la hicimos entre los socios con mucho sudor, con mucho trabajo, pero bueno, con el amor inmenso que le tenemos al flamenco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la peña que estaba enfrente del ayuntamiento estorbaba para la plaza que están haciendo. Entonces nos reunimos con el alcalde y le dijimos, bueno, que nos hicieran otra peña. Y nos dieron una serie de solares y nos hicieron esta peña Los Hermanos Vive. Así que algunos llevamos pues 42 años metidos en el flamenco y en la peña flamenca. Yo solamente os digo que como presidente que estoy abierto a todo lo que sea flamenco, a todos los colegios, a todos los institutos, y que aquí siempre se aprende algo y todo bueno. Muchas gracias. De los que estáis aquí hoy, si habéis estado en las charlas que tanto el compañero de la peña Manolo como yo hemos dado allí, las charlas que hemos dado en vuestro instituto. Para los que no habéis asistido, bueno, pues muy brevemente deciros que ha sido lo que hemos intentado es transmitir una serie de ideas, de conceptos básicos sobre el flamenco. Por ejemplo, decir qué es el flamenco, porque cuando yo le preguntaba a vuestros compañeros, pues me decían algunos, un baile de aquí, hubo uno que también me dijo, es un paro, digo, tiene toda la razón del mundo, existe un ave zancuda que se llama flamenco, pero lo que queríamos transmitiros es que el flamenco es una música en todo su aspecto que recoge todo lo que es Andalucía, que nace aquí, en Andalucía. Y que nosotros, como andaluces y andaluzas, tenemos que mínimamente conocerla. No quiere decir que tengamos que saber bailar, cantar o tocar la guitarra, pero que sí sepamos qué es. Y es una música única, es una música diferente a todas las demás. Precisamente por esa diferencia es por lo que la UNESCO, como bien ha dicho Belén, le da esa declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad para que se proteja y no se pierda. Es una música, bueno, pues con lo que más se compara a la altura del jazz. Son músicas muy especiales, nacidas en un momento determinado, que no tienen que ver con el folclore normal de los países, ¿no?, popular, sino que ya despliegan de ahí y se convierten en una música con unas características propias que los diferencian de los demás. Esa importancia para nosotros es muy importante que la sepáis y que la llevéis dentro y que lo digáis, y que cuando vayáis fuera, porque el flamenco se ha extendido muchísimo hoy día fuera de nuestras fronteras, pues sepáis que eso es nuestro, porque nació aquí, en Andalucía. Nació precisamente, es difícil, ¿no? Yo le decía a vuestros compañeros que los orígenes del flamenco es un misterio sin resolver y que seguirá sin resolverse, y por una razón.
Porque el flamenco nace en las capas sociales más bajas de Andalucía, más populares, ¿verdad? Imaginaros, a finales del siglo XVIII, esas capas sociales tan bajas no sabían ni leer ni escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos documentos escritos de cómo esto nace, cómo esto se forja, cómo se va creando el flamenco. Es muy difícil, es más tarde, cuando determinados viajeros, tanto españoles como ingleses y todo esto, en el XIX, empiezan ya a escribir sobre lo que es el flamenco y empezamos a tener los primeros documentos escritos, pero de gente que era ajena al flamenco, que no había colaborado en su creación. Deciros, y esto es muy importante para nosotros que estamos aquí en Sevilla, que lo que sí se sabe, lo que están de acuerdo todos los investigadores, es que el flamenco nace en lo que se llama Andalucía la Baja, en la franja que va desde Sevilla, barrio de Triana, que es fundamental, hasta Cádiz, pasando por Jerez de la Frontera. Ahí es donde nace, en esa pequeña franja, es donde empieza el flamenco. Y les comentaba también que ahora se habla mucho del flamenco fusión, y les decía que esto es un poco una redundancia, porque el flamenco en sí mismo empieza siendo una fusión de música, siempre ha sido una fusión de música. Una fusión de esos pueblos que habían vivido aquí en Andalucía, tantos pueblos que han vivido aquí en Andalucía, y que nos han dejado su música y su cultura en general. Entonces, destacábamos 3 influencias fundamentales. Con esto basta para que sepáis más o menos. Por un lado, la música judía, lo que se hacía en la sinagoga. Los cantos sinagogales, la modulación de esos cantos es muy parecida a la del flamenco. Yo le ponía allí a vuestros compañeros para que oyeran a un cantor en una sinagoga y luego oyeran una saeta, y vieran que la modulación es la misma. Una influencia de la música árabe muy importante, tanto a nivel instrumental, vocal y también del baile, ¿verdad? Los movimientos de las árabes se dan mucho, algunos de esos movimientos en el flamenco. Y por último, una influencia que ha sido importantísima, porque sin ella el flamenco no sería lo que hoy entendemos como tal, que es la influencia del pueblo gitano. El pueblo gitano, como sabéis, viene de las grandes migraciones desde la India, llega hasta aquí. Ellos traen su cultura, su música, que es la suya, no era flamenco, porque si ellos hubieran traído el flamenco, los gitanos rumanos cantarían y bailarían flamenco, y no es así. Pero cuando ellos llegan aquí, su cultura y su música se fusionan con esa música judía, árabe, que había aquí, de los moriscos. Todo eso hace que empiece a nacer el flamenco. El flamenco nace primero el cante, sin instrumentación. Baile, y luego ya se incorpora fundamentalmente la guitarra. Hoy día, como sabéis, tenemos el cajón, que es el Pago de Lucía, violín, piano, violonchelo. Se incorporan muchísimos más instrumentos porque las cosas evolucionan. Entonces, desde esa época que empieza el flamenco, ¿verdad?, luego se va extendiendo al resto de Andalucía. Y les comentaba a vuestros compañeros que el flamenco se profesionaliza muy pronto. Es decir, esas capacidades más bajas, sobre todo los gitanos que viven allí, ven que la gente de Matinero viene a querer escuchar esa música. Y dicen, aquí hay trabajo. Y aquí hay como ganarme las papas. Entonces empiezan a nacer ya el flamenco como espectáculo, entre comillas. Es decir, se empiezan a crear lugares donde escuchar flamenco, y entonces empiezan unos lugares que se llamaban los cafés cantantes. En Sevilla hubo muchos, que son parecidos a lo que hoy son los tablados. Esos tablados, los gallos, la arena, lo que vienen los extranjeros a ver flamenco, ¿vale? Luego más tarde el flamenco va a pasar a los teatros. La importancia ya que adquiere ahí la guitarra y el baile es fundamental. Y por último, ya he entrado en el siglo XX bastante, en la segunda mitad del siglo XX, ha habido muchísimas figuras en el cante, que además los artistas han tenido mucha importancia en la creación, pues ellos le han ido dando forma a esos cantes, y a esos toques y a esos bailes. Pues llega la figura de un cantador muy importante, gitano, Antonio Mairena, que decide, digamos, devolver un poco el flamenco a esas clases populares, pues ya se había ido a los teatros, y entonces fomenta lo que se llamaron los festivales flamencos. Aquí en Tomares se va a hacer este año 42 festivales, así que imaginaros la de años que se llevan haciendo los festivales flamencos, donde se muestra
el cante, el baile y el toque a precios más populares que lo que puede haber en un teatro. Entonces, ahí Antonio Mairena también lleva el flamenco a la universidad, eso es muy importante, lo lleva a la universidad, va a dar un concierto, un recital allí a la universidad y le dice a los profesores: señores, esto hay que cuidarlo, esto hay que protegerlo, porque esta es nuestra música y refleja perfectamente nuestra historia, nuestra manera de vivir. El flamenco más tradicional, las letras que son muy cortitas, reflejan muy bien cómo somos los andaluces, cómo sentimos, cómo nos movemos día a día, cómo trabajamos, los cantes del campo, los cantes religiosos como las saetas, las carceleras de los que estaban en la cárcel y perseguidos, todos los cantes, las letras por todos los palos. Vamos a ver ahora algunos palos ya con Antonio la guitarra, que tenemos el lujo de tener aquí un profesional como la copa de un pino, y a él aquí que tenemos que escuchar. Lo que entendemos hoy, lo que ustedes ven hoy más de flamenco, de fusión, ¿verdad?, empieza allá por los años 60-70, cuando aquí empiezan a llegar las músicas, el rock, el jazz, el pop, todo eso llega, y empiezan grupos. Aquí en Triana aparecen varios, el grupo Smash, que hace música de los Beatles mezcla con flamenco, o sea que eso no es de ahora. Aparece el grupo Triana, el grupo Alameda, que hace lo que se llamó el rock andaluz. De ahí viene lo que hoy ya luego podemos ver, que hace Ketama, que hace Chambao, o que hace Niña Pastori, mezclando ya distintos tipos de música, una música más cercana. Los flamencos más puristas dicen que es posible que hoy se esté perdiendo el flamenco. Yo siempre digo que el flamenco siempre ha ido avanzando porque es reflejo de la sociedad en que se vive, ¿no? Y que cuando algunos de nuestros abuelos empezaron a cantar cantes con orquesta y eso, decían: el flamenco se pierde, esto ya no va a haber manera, ya no se va, y sin embargo hoy se consideran grandes maestros. Probablemente las generaciones futuras consideran a los mejores de hoy pues unos iconos del flamenco también. Recordad eso siempre, llevarlo por bandera, porque es nuestra música y es importante que la conozcamos. Yo le voy a pedir ya a Antonio que venga para acá.